y a dar declaraciones públicas. Lucía, gracias por darnos todo tu contenido. No, por favor. Un placer charlar con ustedes. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, también cómo una situación de un caso policial termina en todo entremezclado, la política, la situación económica, los lazos de poder que tienen entre uno y otro, y genera suspicacias. No nada más entre un bando o el otro, un político o el otro, sino también entre la gente, ¿no, Gise? Sí, así es como, escuchando lo que decía recién Lucía, esta falta de calidad institucional de Santa Cruz, más el prontuario de la Argentina, porque la gente no cree ni en las instituciones, ni en la justicia, ni en los políticos. Entonces, se da este asesinato. Todo indica, como también decía ella, que va para el lado de un hecho policial. Pero está atado en una causa que es muy sensible, se da en el lugar en el mundo de la vicepresidenta. El muerto es un hombre de confianza de la vicepresidenta que además la denunció. Lo de Natalia Mercado, que es la hija de Alicia Kirchner, la fiscal. Eso genera un montón de dudas y acrecentó la grieta. Y ahí apareció la oposición con su propia interna, tratando de interpretar, porque se generó una interna tremenda entre el ala, sobre todo en el PRO, en el ala dura, encabezada por Mauricio Macri y Patricia Bullrich, y el ala más dialoguista de María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta, tratando de ver quién interpreta mejor el rol de la oposición. Desde hace rato, Macri y Patricia Bullrich vienen diciendo que hay que escalar en la confrontación. Y ahora dice cualquier con cosa el reaviva gobierno. todo esto. Claro, entonces, como dicen que hay que escalar en la confrontación con el gobierno, que hay que representar el 41% que los votó, que no hay que estar tan... Esto palo para el Rodríguez Larreta, que con el tema de la pandemia creó un vínculo con el presidente. Entonces, bueno, se generó un comunicado que no fue consensuado por todos y apareció la interna y la bronca de los dialoguistas porque Patricia Bullrich no terminó de consultar y salió con un comunicado duro, audaz, porque sin tener ningún dato salieron a decir que era un crimen de una gravedad institucional, diciendo que podía ser un crimen político. El presidente redobló la apuesta, Patricia Bullrich. Patricia Bullrich redobló la apuesta, el resto no, y te cuento, hoy una reunión por Zoom, entre el ala dialoguista, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, estaba pactada para otra cosa, para hablar de la pandemia, de cómo se va a despegar la ciudad, pero dominó este tema. Ritondo, dos intendentes, Jorge Macri y Néstor Grindetti, que estaban muy enojados con la actitud de Patricia Bullrich de no consensuar, porque dice, quedamos todos pegados, si esto después es un caso policial, quedamos mal. ¿Qué decidieron? Porque en realidad lo que se está discutiendo es el liderazgo del espacio, quién lo va a conducir. Crear una mesa ejecutiva dentro del PRO para licuar un poco el poder de Patricia Bullrich, integrado por dos personas de cada sector, dos de Macri, dos de Vidal, dos de Larreta y dos de el Interior. Acá Gise me menciona una reunión por Zoom. Habría que ver qué tipo de seguridad tiene la reunión por Zoom, siendo que también otro de los temas que se está debatiendo, ¿no?, a nivel informativo, ya un poco se empieza a correr el coronavirus y empiezan a aparecer los otros temas de agenda, es el presunto espionaje que hubo. No, sí, obviamente. La cuestión del espionaje ilegal, puntualmente Lomas de Zamora, puntualmente las escuchas. Estamos hablando que en las últimas horas ya se conoció que la fiscal Incardona ha pedido la declaración indagatoria del ex titular del ex número 5 y la ex número 8, del ex titular y de la ex adjunta de la AFI, de Gustavo Rivas y Silvia Magdarani. Sí. ¿Por qué? Porque todos los detenidos apuntaron hacia arriba, a excepción de Martinengo, ¿no?, que ella dijo que conocía a todos, pero no sabía que hacían espionaje. El resto de los detenidos, de los que eran espías, de los que reconocieron que trabajaban en la AFI, que muchos de ellos habían trabajado para el propio juez Villena, apuntaron hacia arriba, dijeron que toda esa información se la entregaban a Magdarani y a Rivas, por lo cual la fiscal Incardona, fiscal federal de Lomas de Zamora, pidió la declaración indagatoria de ellos y otra vez se vuelve a avivar la grieta también en la investigación. ¿Por qué no se la pidió a Villena la indagatoria? Todo este tema esperó que el juez de la causa sea un juez contencioso administrativo civil, porque no hay otro juez en Lomas de Zamora, porque el juzgado vacante está hace 6 años vacante. Y volvemos a la calidad institucional y permitime agregar esto y tomar un poquito del tema de recién y unírtelo con esto. Durante los 4 años que estuvo Mauricio Macri en el gobierno, hubo un montón de cuestiones institucionales que fueron resueltas, pero hubo otro montón que le fue avisadas del Poder Judicial, le fueron avisadas de un montón de organismos
y pareciera que no le quisieron o no supieron cómo hacerlo. El ejemplo de Santa Cruz, en cualquier otro gobierno militaba para una intervención el día 1, el día 2, no podían pagar sueldo, no podían pagar a la policía, tenía la policía amotinada, los docentes sin dar clases, un año perdido. O sea, tenías motivos para intervenir, pero de acá a la China. No quisieron, no supieron, no les interesó. La cantidad de juzgados federales que hay vacantes, están vacantes hace años. Sí. Y tuvieron control del Consejo de la Magistratura. A eso un poco iba, Nicolás, porque en plena situación tan inédita que toca vivir en todo el mundo y en la Argentina en especial, porque reflota un montón de situaciones complejas y estructurales que tenemos en nuestro país, el coronavirus parecía que iba a tapar todo, pero ni la oposición ni tampoco el gobierno nacional logran imponer temas de agenda que sirvan para construir. Todo los empieza a rebalsar en algún punto. Aparece el asesinato de Fabián Gutiérrez. Las escuchas se empezaron a dar y todos empiezan a tratar de ir por un lado o por el otro de la grieta. Pero también la deuda, que iba a ser lo que iba a marcar todo el año político y económico de nuestro país, tampoco termina de definirse, ¿no? Parece como que siempre nos corren el arco para más adelante, Facundo. Exactamente. ¿Recordás, Diana, que hasta el 31 de marzo había tiempo en su momento? Hablábamos en enero y en febrero 31 sobre de marzo el famoso parece 31 de otro marzo. siglo, ¿no? Parece exactamente otro país. Hoy hubo un nuevo capítulo en esta película con respecto a la deuda. Argentina presentó una nueva oferta ante la SEC, el ente regulador del mercado en los Estados Unidos, y la gran pregunta es si esta vez van a aceptar los acreedores. Bueno, me vas a contar después cómo viene el tema de la aceptación y lo vamos a tratar en el segundo bloque con Santiago Montoya, que va a estar con nosotros. Vamos a tocar todos estos temas, principalmente los políticos, con Daniel Lipovetsky, que es el diputado provincial del bloque Juntos por el Cambio. Diputado, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Bien, acá. La última vez lo tuvimos acá en el estudio, ahora a la distancia. En esta nueva era de la pandemia nos tenemos que adaptar. Imagino, diputado, que usted también está tratando de ver cómo se hace política en medio de la pandemia. Porque agenda yo veo difícil que están tratando de imponer ni el gobierno nacional ni la oposición. No sé usted qué opina. Bueno, sí, a ver, la verdad que es un desafío para todos, pero sobre todo para los gobiernos, para los poderes ejecutivos, ¿no? Yo creo que la pandemia y la cuarentena requiere respuestas por parte del Estado y para eso tenés que tener un Estado que funcione, un Estado inteligente, con funcionarios capaces y atentos, y ese es el gran desafío que tiene, por supuesto, el Gobierno Nacional, también el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y también el Gobierno de la Ciudad, sobre todo, que son los tres distritos hoy que realmente tienen las mayores responsabilidades con respecto al estado actual de la cuarentena. Para después la agenda, mira, nosotros tenemos una agenda en la legislatura desde la oposición, ¿no? En la provincia de Buenos Aires. El jueves pasado aprobamos un proyecto de mi autoría que, por ejemplo, permite que las pymes hoy empiecen a pagar la energía en base a lo consumido y no en base a los cargos fijos que hoy le cobran las distribuidoras en la provincia de Buenos Aires. Pasa que muchas veces esas cosas que realmente son aportar soluciones a un problema en particular, quizá quedan tapados cuando ocurre, por ejemplo, un asesinato. El asesinato, a eso iba. El asesinato realmente impuso agenda en los últimos días prácticamente, pero también porque un caso policial y dejar que actúe la justicia queda corrido de protagonismo o de la escena prácticamente por frases de un lado y del otro del ala política, ¿no? Tanto del gobierno nacional o del oficialismo como también de la oposición. En este caso, Juntos por el Cambio, al partido en el que usted representa en el Congreso bonaerense, allí en la legislatura bonaerense, salió con un comunicado muy duro. Y usted también quiso intentar como dar un paso al costado. ¿Cómo fue eso? ¿Lo consultaron? ¿No lo consultaron? No sé un paso al costado. Por supuesto, no me consultaron. Tampoco es obligación que en este tipo de comunicados se consulte a todos, pero debieron consultar, sí, sin lugar a dudas, a los referentes más importantes que tiene nuestro espacio desde el punto de vista también del peso electoral, más allá del lugar institucional, ¿no? María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta, que de alguna manera creo que han mantenido una coherencia en la posición los últimos meses en cuanto a tratar de imponer para este momento un discurso moderado, porque creemos que es la manera de hoy de enfrentar esta situación tan difícil que viven los argentinos, ¿no? Me parece que no es momento para
para profundizar las diferencias que seguramente van a quedar plasmadas el año que viene cuando tengamos elecciones. En ese sentido, nosotros en el bloque de Junta de Diputados de la provincia, Juntos por el Cambio, sacamos un comunicado diferente, de alguna manera, digamos, sí, por supuesto, planteando que la justicia tiene que investigar todas las hipótesis, porque en ese momento no estaban definidas, y hoy tampoco, porque en definitiva, más allá de las cosas que aparecen en los medios, todavía el juez no se ha expedido, y por lo tanto, en el mientras tanto, tiene que explorar todas las hipótesis, porque por supuesto estamos hablando de una persona que fue secretaria privada de la vicepresidenta, de expresidenta, de la actual vicepresidenta, que fue imputado en una causa tan importante como la del Cuaderno. Por lo tanto, claramente no hay que descartar nada, pero por supuesto que tampoco podemos plantear que esto sea una cuestión de gravedad institucional, porque desconocemos si eso realmente es así. Entonces me parece que no hay que adelantarse a planteos que creo que no corresponden en este momento, ¿no? A ver si Gise. Sí, diputado, lo que pasó es que estaban consultando, Bullrich les consultó, pero no terminaban de consensuar y decidió publicarlo sola y cortarse sola. ¿A qué obedece esto? ¿Por qué cree usted que pasó esto? ¿Es una interna por el liderazgo del espacio? ¿Es una interna porque los duros quieren que la oposición, que Juntos por el Cambio, confronte más con el gobierno? Porque fue un papelón, los muestra divididos. ¿A qué obedece? Bueno, no sé, habrá que preguntarle a ella, pero yo creo que en principio yo te diría que el rol que tienen los presidentes de los partidos políticos es representar a todos los sectores. Nuestros partidos políticos son partidos amplios, como también lo es el Frente, los partidos que integran Juntos por el Cambio, ¿no? Como también hay amplitud en el Frente de Todos, porque por supuesto lo vemos claramente. Hoy el gobierno de Alberto Fernández no todos piensan de la misma manera, y también lo vemos en el gobierno de la provincia, con Bernie opinando una cosa, Frederick opinando otra. Esto ocurre. Lo que pasa es que cuando uno tiene el rol de representar, cuando sos presidente de un partido, tus comunicaciones tienen que representar todas las visiones. Cuando no ocurre eso, por supuesto que pasa lo que pasó ahora, y por supuesto que nosotros podemos expresar nuestra opinión distinta a la que se expresó en el comunicado, como lo hemos hecho, ¿no? Nico. Diputado, la Constitución Nacional plantea que los partidos políticos son la base del sistema democrático, y sin embargo con dictadura en el medio y todo, hace unos 40 y pico de años que nos manejamos por frentes electorales. Llega un momento en que al electorado se le ponen caras, pero no se le ponen programas, no se le ponen, bueno, nuestra doctrina es esta, la actualizamos, estos son nuestros planes si llegamos a ser gobierno, vamos a hacer esto, esto y lo otro por escrito, tipo contrato, y de golpe nos encontramos con esta nueva realidad que estamos viviendo, que tanto oposición como oficialismo parecieran que no se ponen de acuerdo con nada, lo acaba de remarcar usted. ¿Es una realidad a la que tenemos que acostumbrarnos a que manda uno y tiene que atajar los penales para todos lados de los propios? No, de ninguna manera hay que acostumbrarse a eso. Yo no creo que justamente coincido contigo, la base de nuestra democracia por la propia Constitución son los partidos políticos, y los partidos políticos tienen que de alguna manera pueden generar diferentes visiones dentro de los mismos políticos sobre un tema en particular, pero de ninguna manera creo que el rol del titular de ese partido puede abrogarse la representatividad y la unidad de la opinión. Además, en el marco de Juntos por el Cambio, yo te diría que más aún, porque yo creo que todavía a nosotros nos falta una autocrítica de lo que pasó en los últimos 4 años cuando gobernamos, y parte de la autocrítica creo que tiene que ser con una deficiencia, una falta de construcción política, y la falta de construcción política, una de las razones es no haber fortalecido los partidos políticos que integraban la coalición de gobierno y ampliado, y eso ocurrió, y por lo tanto hoy por hoy creo que la principal tarea que deberían hacer los dirigentes de los partidos es eso, ¿no? La construcción política, la ampliación, la diversidad. Y eso hoy no estaría ocurriendo, porque nosotros lo que vemos es de alguna manera, por lo menos lo que yo veo, es que de alguna manera los que tienen posiciones más radicalizadas dentro del espacio, a veces encontramos que, digamos, pretenden representar a todo el espacio, y de alguna manera esto no es así. Y entonces me parece que ahí es donde vemos claramente que este debate interno que tenemos que tener y esta autocrítica que tenemos que tener de lo que hicimos y qué le vamos a ofrecer a la ciudadanía para el futuro, no se ha hecho, y eso puede provocar este tipo de posiciones tan radicalizadas que me parece que representan a un sector del electorado, claramente, pero no representan a todo el electorado. Te diría que... ¿Usted puede tener un debate con Fernando Iglesias dentro de su propio espacio? ¿Perdón? Si usted puede tener un debate con Fernando Iglesias dentro de su propio espacio.
Por Twitter. Mira, sí, ¿por qué no? Lo he tenido cuando fui diputado y lo tengo hoy a veces por las redes. Por supuesto que no concuerdo con él, pero bueno, seguramente uno siempre en estos espacios puede tener dirigentes que tengan visiones tan particulares como la que tiene Fernando, por más que uno no coincida. Lo que no puede pasar es que esos dirigentes se consideren que son la voz Claro. única y uniforme del espacio político y pretendan de alguna manera denostar al otro. Me parece que eso es lo que no tiene que ocurrir y hoy ocurre, y yo te diría que es la principal crítica que tengo hacia los sectores más radicalizados de nuestro espacio. Diputado, la sociedad argentina celebró en algún punto que con el inicio de la pandemia que golpea a todos los sectores, prácticamente no deja a nadie sin afectar, no solamente por el miedo a lo sanitario, al colapso del sistema sanitario de nuestro país, sino también a nivel económico en todas las clases sociales. Se ha celebrado que cualquiera sea la ideología de los políticos hayan trabajado en conjunto. Sin embargo, cada tema que se sale un poco de la situación sanitaria, aprovechan los diferentes partidos políticos en alzarse en una grieta y en una crispación política entre unos y otros. ¿Qué análisis usted hace de todo esto? ¿Realmente no logra ver la dirigencia que cuando se mostraron moderados y unidos les fue mejor, evidentemente, ante la sociedad? Bueno, hay algunos que no logran ver, porque yo no englobaría todo, no me englobaría a mí en particular, no quiero ser autorreferencial, y tampoco me englobaría a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta en este marco. Me parece que en nuestro espacio político son de los dirigentes que tienen más ascendencia o más fuerza dentro digamos, de ¿Y al la sociedad presidente? argentina. Entonces, claro. ¿Y al presidente cómo lo Bueno, analiza a en ver, este contexto? ¿a Alberto Fernández? Sí. No, bueno, creo que Alberto, a ver, te diría, primero que fue electo con un discurso justamente en ese mismo sentido, en contraposición a quienes apostaron a la polarización, tanto en el 2015 como en el 2019, los que apostaron a la polarización perdieron, pero después creo que su gobierno no terminó de diseñar eso que él planteó como un gobierno de unidad, lo dijo el 10 de diciembre cuando asumió, lo dijo el 1 de marzo, eso finalmente no se dio. Más allá de eso, uno valora que haya tenido actitudes como, por ejemplo, cada vez que tuvo que anunciar una medida vinculada con la pandemia, la extensión de la cuarentena, lo hizo con Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta sentados a su lado. Y esas son cosas que a veces hoy ya los argentinos medio estamos ya acostumbrados, porque ya ha pasado varias veces, pero son cosas que hay que siempre destacarlas. Entonces yo a Alberto lo veo en ese sentido más cómodo en ese rol, aunque no termina de concretar lo que anunció, y no lo veo tan cómodo, por ejemplo, al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ¿no? Donde le ha costado mucho más trabajar en conjunto con la oposición en la provincia. Quiero preguntarle por la provincia de Buenos Aires, principalmente porque Mario Iggi, en una entrevista con Fontevecchia para el diario Perfil, habló de que para fines de agosto vamos a tener una situación parecida a la del 2001. Y me pregunto entonces cómo hacer para enfrentar esa situación tan vulnerable desde la política ante la sociedad de los bonaerenses. Bueno, yo creo que es importante escuchar lo que dice un intendente que tiene tantos años en el poder como ha tenido Mario Iggi. Varios. Como tiene Mario Iggi. Sí, porque de alguna manera él conoce claramente lo que pasa en su territorio, como le pasa con la mayoría de los intendentes del conurbano o del AMBA. Y me parece que en ese marco yo creo que hay que empezar a pensar cómo hacemos para atender no solamente la cuestión sanitaria de nuestra provincia, sino los aspectos sociales y económicos que nos desafía hoy la pandemia y, por supuesto, la cuarentena. En ese marco, si queremos evitar llegar a lo que plantea Iggi, tenemos que pensar en mover más el tema comercial, sobre todo. Iggi en ese mismo reportaje habla de que su distrito, José C. Paz, vive sobre todo de los comercios. Y si tiene los comercios cerrados, puede llegar al 2001. Yo creo que pasa eso en la mayoría de los municipios del conurbano. Pasa en La Plata, en mi distrito, mi ciudad, donde también pasa lo mismo. Tenemos 4.000 comercios en situación realmente muy difícil. Entonces, yo creo que hay que empezar a pensar en aperturas graduales, con protocolos, con mucho cuidado. En general, la ciudadanía ha demostrado que se puede cumplir con las medidas con mucho cuidado, pero moviendo también la actividad comercial, que es clave para los municipios del conurbano de la provincia, ¿no? Sí, Gise. Sí, diputado, ¿y qué debería hacer entonces el presidente una vez que salgamos de esta cuarentena eterna? Digo, ¿qué debería hacer? Convocar al Consejo Económico y Social, porque lo que se viene va a ser duro.
No sabemos si tiene un plan, no sé usted qué piensa, y debería convocar a la oposición, a todos los sectores, justamente para evitar, digamos, tratar de salir del panorama tremendo que se viene, ¿no? Que se dice que se viene con la economía. Sí, sin lugar a dudas. Cuando yo les decía hoy que Alberto no había terminado de concretar su gobierno de unidad, tampoco había terminado de concretar sus anuncios vinculados con justamente sumar a otros sectores, que fue justamente la conformación del Consejo Económico Social. Yo creo que es indispensable, no solamente a nivel nacional, sino también a nivel de la provincia. Nosotros tenemos que empezar a debatir con todos los sectores, incluyendo, por supuesto, la participación de la oposición, pero también los que representan a los comercios, los que representan a las industrias, los que representan a la sociedad civil, empezar a debatir la salida de la cuarentena de alguna manera gradual y también la pospandemia. Sin lugar a dudas, si no la situación va a ser realmente muy difícil y esto hay que empezar a pensarlo ya. No podemos esperar hasta septiembre, como dice Isi, cuando nos agarre ya el problema como un 2001. Es ahora, es ya. Y es un tema realmente que es muy preocupante y creo que requiere medidas muy fuertes, muy precisas, así como el presidente tomó medidas muy fuertes el 15 de marzo, cuando muchos decían que no, y yo fui uno de los que apoyé que se haga en ese momento la cuarentena. Ahora es momento de empezar a pensar cómo salimos de esto y en la pospandemia, sin lugar a dudas. Y habría que ver si se sale con consenso político o con grieta política. Este momento es para los consensos, las salidas con consenso político. Después, por supuesto, nosotros podemos decir que no estamos de acuerdo con algo. A mí, por ejemplo, cuando se anunció la profundización, la vuelta atrás de alguna manera en esta etapa que estamos viviendo ahora, yo tenía otra idea, pero dije, bueno, claramente, más allá de mi idea, es el momento hoy de apoyar las decisiones oficiales porque no las podemos horadar. Ahora es lo mismo. Claro. Participemos todos, pensemos en la pospandemia, seguramente como oposición en alguna cosa tendremos diferencias, pero seguramente si escuchan nuestra voz, algo vamos a aportar para poder resolver esto. Si no nos escuchan, por supuesto que se profundiza la grieta, que no es lo que la sociedad requiere ni la Argentina necesita. Diputado, gracias por atendernos. Buenas noches. A ustedes, buenas noches. Gracias por todos. Un saludo a todos ahí en el estudio. Por favor, cuídense. Vamos a un corte y a la vuelta vamos a hablar con Santiago Montoya, no solamente de la necesidad de los consensos políticos, sino también de la deuda. Ya venimos.